No lo estamos pasando bien y eso es más que evidente. En el supermercado, donde se compran los medicamentos, en cualquier lado las quejas, el dolor, la preocupación y la angustia son muy grandes. Estas tapas de los diarios, hemos tomado Crónica y Página 12, son elocuentes. Tiempo de descuento. El gobierno salió a jugar fuerte para revertir la dura derrota en las PASO, es lo único que le importa, con medidas que buscan aliviar el bolsillo y que regirán hasta fin de año. ¿Qué se puede hacer? Pese a todo, el pan ya subió a 120 pesos, marca Crónica, y las remarcaciones en los supermercados también. Tiempo de descuento, eso es lo que estaría jugando el gobierno nacional. Y la tapa de Página 12 juega con esto que apareció de parte del gobierno, que es entregar medidas que pretenden aliviar la situación de la gente a la que desoyó durante todo este tiempo. Desesperado por recuperar algún contacto con los votantes, el gobierno lanzó solo hasta las elecciones otras medidas copiadas de las políticas opositores que tanto repudió. Dice la tapa, cara de Macri, pero aspecto general de Che Guevara, hasta la elección siempre. Y esto es lo que parece que le interesa nada más al gobierno, que tomó medidas de alguna manera vinculadas a lo que la oposición misma ya había pedido. Basta ver esto de Alberto Fernández, muy interesante porque parece cuento que después el PRO, con todo lo que ha dicho de ciertas medidas que considera populistas, viene a hacer ahora. Eliminar el IVA de la canasta básica era una de las propuestas de la plataforma de Alberto Fernández. El Frente de Todos lo planteó como una de las medidas a tomar en caso de ganar las elecciones. Pero además hay un tuit que vale la pena que compartamos con ustedes rápidamente para tener una idea de cómo se están dando las cosas políticamente hoy día. ¿Qué propone Alberto Fernández? Devolución del IVA en alimentos de la canasta básica a titulares de la AUH, pensiones por discapacidad y jubilados de la mínima, emergencia en niñez y adolescencia y promoción del desarrollo de la economía. Y por su lado, ¿qué ha dicho Macri respecto al IVA? Era una promesa de campaña, era una promesa muy vieja y la viene a cumplir ahora, después de la derrota del otro día. ¿Qué credibilidad tiene? ¿Cómo puede merecer un crédito de parte de la gente? Miren la promesa de Macri, pero de hace más de 4 años, eliminación del IVA a los alimentos. La promesa que Macri hizo hace 5 años, en realidad, y cumplió ahora, acorralado por la crisis. Basta ver alguna de las redes de Macri, sigamos con este material, para entender que todo es parte de una inmensa contradicción, para hablar de algo suave, con respecto a la impresión que el gobierno genera por todo esto. A ver si podemos leer, yo lo veo muy chiquitito y me imagino que los telespectadores también. Si no lo salteamos, si nos podemos aproximar, el IVA es el único impuesto que pagan todos, incluso aquellos que se encuentran en una situación de gran necesidad, como pasa con muchos jubilados, con las personas que reciben pensiones o los que tienen planes sociales que los asisten para subsistir, todos pagan el IVA. Pero de ahí venía la promesa que Macri estaba realizando, pero siempre dentro de una verdadera locura en ese incipiente gobierno que era todo promesas, y cuando ya lo eran y entonces le pedían lo del IVA, pese a esto que habían dicho, tenían la caradurez de Marcos Peña de hablar contra lo que ellos mismos habían presentado como una promesa. Entonces la diferencia que tenemos con él es que si quiere o no quiere ser parte del esfuerzo de que el país salga adelante. Lo fue durante un tiempo y después empezó a proponer como el impuesto a las ganancias, como el proyecto de ley, que después él mismo retrocedió, pues se dio cuenta que no tenía lógica, como la chantada que presentaron ahora, así lo digo, porque es así. ¿Qué? De la iniciativa del bajamos los precios. Porque tiene un costo fiscal imposible, Ale, bien lo sabe. ¿Viste 100.000 millones de pesos. Pero de vuelta... Marco, ¿viste lo que es el teorema Baglini, no? Bueno, empezó pero a pasar bien. ahora. Pero entonces lo único que digo frente a eso es... Pero Marco, yo ¿quieren ser parte de ayudar a que el país salga adelante o no? No pedimos que se afilien a Cambiemos, ¿eh? No pedimos, porque no venimos a un proyecto eterno, pero no ¿cómo venimos crees por que haga? A ver, no, yo con no, la verdad, pero con Marco, la verdad, no es tan difícil. Pero ¿viste los precios donde están? Pero está claro. Vamos a empezar a hablar del país un poco ahora, ¿no? Por supuesto. Hablemos un poquito del país. Dale. ¿Vos viste los precios que hay? O sea, ¿sí? se disparó
Era imposible, decía él, desde el punto de vista fiscal, y no le falta razón. Es muy difícil fiscalmente tomar esta medida, pero mucho menos en forma alocada, de buenas a primeras, sin estudiar las consecuencias. Ahí están las provincias ya poniendo el grito en el cielo por el tema del IVA. ¿Y cuáles son las inconsecuencias de toda esta impericia que una vez más está demostrando el gobierno? De la desesperación por recuperar votos. ¿Piensan que es así? ¿Que nadie se da cuenta que todo lo que están haciendo es de aquí a las elecciones y que pretenden durar mintiendo para ver si revierten la situación? ¿Quién no lo advertiría? ¿Y quién además no sanciona moral, éticamente, este proceder? 3 años y medio de gobierno sin atender ninguna de esas necesidades, sin que les importase la gente, y ahora, ante la derrota del domingo, vienen con la baja del IVA y con otras decisiones como la de 2.000 pesitos acá, 2.000 pesitos allá, diciendo que quieren aliviar la situación de la gente. Ahora no hablan del costo fiscal, que va a ser de 40.000 millones de pesos. ¿Quién los pagará? El gobierno que venga. Macri está muy peligroso. Después vamos a hablar de ese Nerón que incendió la Argentina, pero también de ese Nerón que permanece dentro de la Casa Rosada y que da la impresión es capaz de hacer cualquier cosa por tal de desquitarse de lo que le han hecho los votantes, como ya sucedió el domingo pasado. Miren lo que estamos ahora. La conmoción, es imposible calcular los costos hoy día. La actividad del sector se paralizó por completo tras las elecciones y la fuerte suba del dólar. Estiman en 20.000 millones de dólares el impacto de las sequías desde el año 2000 en adelante, además de toda esta situación. Sigamos viendo todo lo que le pasa a la Argentina. Los docentes piden la emergencia alimentaria para los alumnos. Es que ya no se puede, los comedores no dan abasto. Los sindicatos advierten que la devaluación va a impactar porque están mal provistos. Cada vez hay una demanda mayor. Sigamos viendo lo que sucede a partir de esta demencia gubernamental. Bueno, el Día del Niño, parte del corazón pensarlo. Los juguetes favoritos de los chicos, y los otros también, subieron hasta 20% por el dólar. 20% es una medida que había trascendido anoche. Hoy se está hablando de un aumento muchísimo mayor. El costo de vida está siendo algo inaccesible. Cada día que pasa, avisan que es probable que se duplique el costo de vida. Lo están advirtiendo los economistas. Advierten que a raíz del fuerte incremento del dólar y el consecuente traslado a los precios, esto va a ser así. ¿Y cómo cotiza el dólar futuro? 84 pesos para el mes de diciembre. ¿Se acuerda cuando hablaban de que el dólar futuro iba a estar en 57 pesos? Bueno, el futuro llegó demasiado rápido, nos habita en estos momentos. Aquello que iba a ser de 57 pesos, pueden venir, ahora está pensado en 84 pesos. Les quiero hablar de lo que ha sucedido hoy con la Ruta 3. Se quedaron tildados con eso. Lo de la Ruta 3 es tremendo. Hace un mes estuvieron allí Macri y Vidal en campaña, faltando un mes. ¿Ustedes se acuerdan de cómo desnudamos aquí aquella mentira de Macri de haber construido 7.600 kilómetros de rutas en la República Argentina? Chequeado.com le dijo, no, por favor, no mientan así. 461 kilómetros. Todo lo demás fue un barniz que le pusieron a las rutas. Nunca llegaron a una construcción de esa naturaleza, pero ellos seguían con la mentira. Y Macri se agachaba y tocaba el cemento y decía, esto es real, esto lo estamos haciendo en todo el país, esta es la Argentina que se puede tocar, esto es lo que estamos haciendo todos juntos los argentinos. Es patético pensar que hace un mes él estaba con María Eugenia Vidal diciendo que la Ruta 3 era una de las grandes obras que iban a realizar menos de una semana después de las elecciones. Las obras están paralizadas y tuvieron que echar gente, a 52 personas. Miren ustedes, primero el recuerdo de Vidal y Macri haciendo aquel anuncio. Bueno, buenos días a todos. La verdad que muy contenta de estar acá con Mauricio y con todo el equipo, con Guillermo, viendo que la Ruta 3, finalmente tan esperada, la autovía Cañuelas, autopista Cañuelas, es una realidad. A partir de esta obra van a tener beneficios concretos. 20 años esperándola, el tiempo, casi una hora en algunos tramos que van a ahorrar
los transportistas, tiempo que van a poder compartir con su familia, obras concretas y cuando este año nos preguntemos qué cambió esto. Venimos cuando las obras están en marcha o cuando están terminadas. Cambió que hay un Estado que ya no le da la espalda a los problemas de la gente, porque eso es trabajo, porque eso es desarrollo. Así que este trabajo en equipo está dando resultados, porque no vinimos acá a hacer discursos lindos ni a maquillar realidades. Qué vergüenza, qué oprobio. Porque mienten a conciencia, pusieron un dron, hicieron un pequeño recorrido, lo tuvieron que preparar de apuro. Usted vio que no hay profundidad en lo que es la toma. Y se mandaron esta nota que era la promoción, era todo marketing. No era real. Mire lo que pasó hoy. Ahí está, Ruta 3, la autovía no sigue. Echaron a todos los trabajadores y se paralizó la obra. Los operarios informaron que en el día de ayer se trabajó normalmente y que hoy a la mañana tuvieron una reunión con personal de la UOCRA y le comunicaron que los dejaban sin trabajo, con un total de 55 personas en la ciudad de Las Flores. ¿Cómo pueden mentirnos así en nuestro propio rostro, tan solo en función de la campaña? Salió Dietrich, el personaje del que ayer tomábamos algunas de las cosas que declaró antes de anoche. Patético también. Y salió Dietrich desde su ministerio a decir a través de Vialidad que no era verdad, que las obras continuaban, pero en el propio vientre de la información que daba estaba la aceptación de la misma, porque, decía, y de los empleados que han sido separados, despedidos, nos vamos a ocupar, Vialidad y el ministerio, intentando solucionar la situación que viven. Ante este desaguisado que completa el hecho de haber hecho el anuncio de una obra que no estaban realizando y que ya tuvieron que parar, llamamos a Graciela Aleñá para que nos diga, a nombre de Vialidad, cuál es la verdad. Inauguran 3 kilómetros y parece que hacen una obra faraónica. Esto tenía que pasar porque Vialidad está desfinanciada. Y con la situación económica del país, por supuesto, me imagino que va a estar mucho más de lo que ha estado hasta ahora. Bueno, los trabajadores que han despedido hoy, creo que son alrededor de 55, pertenecen a la UOCRA, ¿no es cierto? La verdad que es lamentable porque es un momento tan difícil que no creo que se pueda conseguir trabajo fácilmente. Es algo que angustia también, porque son personas muy calificadas en el orden nacional, gobernadora de la provincia de Buenos Aires y presidente de la República, que llevados por algún marketinero del gobierno dice vamos a presentar la Ruta 3. ¿Y qué hay de la Ruta 3? No hay mucho, pero nosotros vamos a decir que este es el país que vamos a hacer todos juntos y que vamos a llevar adelante una obra formidable. Ustedes díganlo y nosotros lo distribuimos y convencemos a la gente de que así... como no tienen para comer, tienen por lo menos cemento. Esta locura en la que entró el gobierno, que cada vez que le preguntan si hay hambre en la Argentina, dice, no, ahora lo que tenemos es cemento, los chicos pueden ir por calles que no tienen barro cuando se van para las escuelas. Esto lo han hecho, no saben decir otra cosa verdaderamente. Macri sobre la ley de abastecimiento. ¿Sabe lo que decía Macri? Quieren poner por escrito las barbaridades que hacía Moreno. ¿Por qué vamos a este recuerdo? Porque, el jefe de gobierno porteño rechazaba la iniciativa oficial de aplicar la ley de abastecimiento, porque esa ley es la que quieren aplicar ahora, y lo están haciendo, aunque seguramente van a fracasar, van a perder en la pulseada con las petroleras, porque les están provocando un verdadero daño esta vez, y van a perder en la pulseada con las provincias. Pero si pasan 90 días y efectivamente aplican la ley de abastecimiento, tendremos que decir, mira, al gobierno le salió algo bien, consiguieron estar 90 días sin tocar el precio de los combustibles, una vez cumplieron con una promesa. Y lo vamos a decir, pero es muy difícil que esto ocurra, porque las pérdidas son brutales, son tremendas, no lo pensaron. Ellos se pusieron el lunes a decir, bueno, ¿de qué manera? ¿Qué podemos hacer? No todo está perdido. Vamos a intentar ganar las elecciones. Esto lo vamos a dar vuelta. Vamos con todo. Vamos que podemos. Sí se puede, dijo uno y el otro gritó de allá. Sí se puede. Y entonces se embalaron de nuevo y dijeron, bueno, vamos a congelar las naftas y vamos a sacar el IVA. Ninguna de las medidas tiene un rango de aprobación del sentido común. Pero lo hicieron, lo están haciendo. Y se olvidan de lo que han dicho. Marcos Peña sobre el IVA, lo escuchábamos recién.
o Macri sobre la ley de abastecimiento. Y todo es muy trágico, muy triste, porque mientras tanto la gente se le sigue muriendo en las calles. Mire este tuit de nuestro compañero Mariano Martín, algo que ocurrió en Ciudadela. Otra persona muerta por frío. Fue el martes a la madrugada en Ciudadela. Un hombre de unos 40 años. Los vecinos dicen que lo habían echado de un cajero automático y falleció en la calle. Hasta ahora no había trascendido. ¿Y cómo va a trascender? Si en caso de no saberlo, C5N, algún otro medio, pero también de los que integramos una parte pequeña frente a los grandes medios de comunicación, los otros no lo dicen, lo esconden. Miren lo que pasó en Pergamino. Este tuit de nuestro colega y amigo Mauricio Polchi, creo. Morir de frío. Hallaron muerto a un hombre en su precaria vivienda del barrio José Hernández. Por esto, es tan inmensamente grave lo que Macri le hizo a su país, lo que Macri le hizo a los argentinos. Enloquecido por la derrota el domingo por la noche, sabiendo perfectamente lo que pasa cuando el dólar se va para arriba, lo que sucede en cuanto a la inflación, a la precariedad del salario de la gente ante el dólar y ante lo que tiene que comprar, que generalmente son alimentos. Igual, él por venganza, de bronca, de muchacho, un estudiante que se enoja y no acepta las notas que le pusieron, le hizo este daño a la República Argentina. Todos lo pudimos advertir, que no había hecho nada por parar el dólar. Pero ya vamos a ver una prueba evidente que se da ahora. Antes quiero reflexionar con ustedes qué es un estadista, un jefe de gobierno, un presidente, un emperador, que en la locura es capaz de incendiar su propia ciudad. Y después que la incendia, como con el dólar a la Argentina, se asusta de lo que ha hecho y pide disculpas y convoca a los vecinos a que vengan a su jardín, como hizo Nerón, para tratar ahora de protegerlos después del daño que les había provocado. Sí es cierta la historia que cuentan de Nerón, porque en los tiempos de Nerón estaría Plutarco, estaría Séneca por edad, estaría Tácito. Seguramente eran la voz oficial, eran el periodismo dominante de la época, los que contaban la historia. Y demoraron bastante en entregar la historia que parece que es la verdadera, de que Nerón, tocando la lira, mientras cantaba cosas vinculadas a Troya, veía cómo la ciudad se incendiaba, porque él mismo había enviado a incendiar. Él le había pedido al Banco Central, dejen que el dólar se vaya a donde sea. ¿Qué se piensan los romanos y los argentinos? A Roma, solo 4 permanecían intactos. 3 habían sido arrasados hasta sus cimientos, y del resto solo quedaban las vigas humeantes, el esqueleto inservible de la antigua ciudad. Solo entonces, cuando el incendio perdía fuerza, Nerón abrió sus jardines para dar cobijo a la muchedumbre desesperada y ordenó traer provisiones desde el puerto de Ostia. De repente, el emperador se mostraba solícito y dadivoso. Pronto comenzaron a extenderse rumores inquietantes sobre él. Bueno, los rumores que comenzaron a extenderse, nosotros lo tomamos creyendo que era una certeza. El lunes, ya cuando vimos que el Banco Central no había hecho nada, era evidente que lo había intentado Macri. Al otro día, como vamos a ver a continuación, se puso solícito y entonces pidió disculpas. Al otro día de acusar a la gente, de decirles, ¿vieron lo que pasa cuando enojan al presidente? ¿Qué sucedió hoy? Martín Redrado, que es un talibán, pienso, del neoliberalismo, dijo una verdad que todos conocíamos, pero que dicha por él, que fue presidente del Banco Central, basado en lo que le contaron desde dentro del Banco Central, tiene otra envergadura. Y Martín Redrado cuenta, lo van a escuchar a continuación, que fue Mauricio Macri el que ordenó que el Banco Central no protegiera al dólar. Agrego que el Banco Nación, en manos del inservible de Rodríguez Fraga, de González Fraga, decidió que el punto de partida del dólar ese lunes era de 51 pesos. Había cerrado a 45 y lo único que había pasado era la elección. Ellos decidieron la locura que hubo con el dólar para castigar a la gente, para decirles, ¿vieron lo que hicieron por el hecho de no votarme? Escúchelo a Martín Redrado. El presidente dijo el día lunes
que el dólar se vaya donde se tenga que ir, de manera tal que los argentinos aprendan a quién votaron, y que haber votado lo que se votó el domingo fue haber votado más devaluación y más inflación. Creo que allí siempre hay una responsabilidad profesional de quien dirige muchas veces, y esto te lo digo por experiencia. Lo que hay que hacer es tomar decisiones y luego explicar por qué se toman, pero en definitiva hubo una instrucción política el día lunes que se dejó correr el tipo de cambio prácticamente sin intervenir, sin tener techo, y bueno, esto lo que generó es esta maxi devaluación que tuvimos en un día, que después se transformó en corrida cambiaria, que es lo que hemos tenido esta tensión. Recordá que además en la carta de intención con el Fondo Monetario se había escrito que cuando el tipo de cambio pasara a 51.45, el Banco Central iba a vender 250 millones de dólares. Nada de eso hizo el día lunes. Pero, perdón, Martín, yo entiendo que vos entendés la gravedad de lo que estás diciendo. Es decir, vos lo que estás diciendo es que el presidente Macri hizo esto a propósito, digamos, que dejó llevar el dólar a 60 mangos a propósito, por una intención electoralista, digamos. Por lo menos de lo que sé de mis colegas en el Banco Central es que dio la instrucción que se corrieran del mercado. Después interpretá vos qué significa eso desde el punto de vista político. Es lo más grave que yo conozco de un presidente, porque pueden cometer errores, pueden ser bestias, pueden ser ineptos, lo ha habido de todo, pero pueden no haber sido comprendidos. Pero emprenderla contra los propios habitantes de su país, hacerles este daño en una noche de furia, él dice que no había podido dormir, etcétera, tan solo para después, en la revancha, plantarse frente a la gente, frente a los periodistas y decir, ahí tienen las consecuencias de haber votado al kirchnerismo. Ahí tienen las consecuencias. Nerón hubiera dicho lo mismo, porque Nerón culpó a los cristianos del incendio de Roma. A los cristianos. Los cristianos venían a ser los ciudadanos K de aquel momento. Y Macri culpó a la gente de haber votado al kirchnerismo. Ahí tienen las consecuencias de lo que él mismo había planeado. Adverso al gobierno y favorable al kirchnerismo. Lamentablemente hoy hemos tenido un día muy malo, muy malo. Hoy estamos más pobres que antes de las PASO, y eso, bueno, eso es algo que debería ser una autocrítica al kirchnerismo y tratar de resolverlo, de construir esa credibilidad que hoy no tiene. O sea, no hay duda que si el viernes estábamos en una situación donde el dólar bajaba, las empresas argentinas mejoraban, la financiación aumentaba y se consolidaba el proceso de baja de inflación y de crecimiento de la economía, y hasta a partir de este resultado electoral desfavorable al gobierno y favorable al kirchnerismo, se da vuelta todo. Las empresas bajan entre el 30 y el 50%, el riesgo país subió 350 puntos en una hora, y el dólar subió lo que subió. Eso demuestra que hay un problema grave entre el kirchnerismo y el mundo, que el mundo no le confía, el mundo económico, el mundo político no le confía en lo que pretende hacer con la Argentina otra vez. Entonces, tienen ellos que trabajar para que tengamos una elección más normal en generar esa credibilidad. Como presidente estoy acá para ayudar en lo que puede. El kirchnerismo tiene que hacer un esfuerzo adicional de convencer que va a ser algo distinto. Y ahí nosotros no podemos participar. Lo mismo que ellos tienen el peso que tienen en el votante argentino, porque gobernaron. Y hay muchos votantes argentinos que quedó visto clarísimo que creen que ellos pueden mejorarle la vida y mejorar la economía. Cosa que... Para quien les habla, que desde el primer momento pensó que lo que Macri había hecho era eso, ordenarle al Banco Central que le quitara el pie de encima al dólar. Igual, es sorprendente y abrumador asistir a esta declaración que viene a corroborar también lo que dijo Redrado con otros elementos un poco más importantes que los que teníamos nosotros, que era la intuición y la observación. Él tenía la data de adentro del Banco Central, por lo que le decía hoy al colega Coan. Él sabe entonces que Macri lo hizo deliberadamente. Dejen que el dólar se vaya donde se tenga que ir, no lo toquen. Que lo paguen esos kirchneristas o esos que votaron al kirchnerismo, que lo paguen los cristianos, incendiemos Roma. Es descabellado
Estamos en manos de una persona que perdió totalmente el control. ¿Y saben cuándo esto se hace muchísimo más cierto? Que toda la semana aquí estuvimos diciendo eso. No importa, no nos escucharán, no nos verán. Pero ahora lo dijo Redrado, a las 7 de la mañana. En todo el día tuvieron el coraje de salir a desmentirlo por lo menos, porque lo aceptan, porque no pueden ofrecer una sola prueba de que no fue así. Macri quiso incendiar la Argentina, como revancha, como bronca, como fastidio y como demostración de ahora van a ver la que se les viene. A él no le importa el país, ni el ciudadano, ni el sufrimiento del que ahora está pagando los alimentos por $1 a 57 pesos y no por $1 a 45, como él lo tenía planchado cuando justamente utilizaba las arcas del Banco Central para tener al dólar quieto en 45 porque le servía, creía él, para las elecciones. Pero cuando eso no le sirvió, entonces quememos todo. Y estamos pagándolo demasiado caro. Así que cuando Macri pidió disculpas, no debió ser por los motivos que esgrimió, sino por el daño, acaso irreparable, que le ha hecho a la vida de millones de argentinos. Quiero pedirles disculpas por lo que dije en la conferencia del lunes. Dudé de hacerla, porque todavía estaba muy afectado por el resultado del domingo. Además, sin dormir y triste por las consecuencias que tuvo en la economía. Pero prioricé atender a la prensa para calmar ansiedades, dudas, como siempre lo he hecho. Sobre el resultado de la votación, quiero que sepan que los entendí. El presidente dijo el día lunes que el dólar se vaya donde se tenga que ir, de manera tal que los argentinos aprendan a quién votaron, y que haber votado lo que se votó el domingo fue haber votado más devaluación y más inflación. Esto es haber mentido en la cara, no Redrado en este caso, sino Mauricio Macri. Esa imagen de Nerón incendiando Roma es una metáfora, es una manera de ayudarnos a pensar, a entender. Pero un hombre que fue capaz de hacer eso, por más que lo Clarín Nación de aquella época lo disimularan dentro de lo posible, porque también estaban los historiadores. Pensar con qué gusto yo he leído de muchacho a Tácito, a Séneca, y cómo se callaban la boca, evidentemente, porque fue varios años después que apareció la idea. No hubo posibilidad de saberlo en la misma semana, como ha ocurrido con Macri, lo que había sucedido con Roma. Y la culpa la tenían los otros, la culpa la tenían los cristianos. Fue la primera persecución a los cristianos para justificar el incendio de la ciudad de Roma. Pero cada uno de ellos aporta lo suyo para que podamos entender cada día en qué manos hemos estado y estamos todavía. Carrió da una explicación desopilante, un stand-up que ya envidiarán los Weitrach y los Stoppelman y los Legal y todos esos que se paran frente a la gente para decir bromas en continuidad, que uno dice, ¿cómo hacen? Bueno, más o menos hacen como Carrió, solo que ellos lo hacen un poco en broma, y Carrió ya no sabemos si no lo hace en broma, porque uno tiene que pensar que lo hace en serio. Estamos en la barca, va a calmar, y van a cambiar los votos. Hay mucha gente que está esquiando, ¿entendieron, amigos nuestros? El verano europeo es divino y se está jugando el futuro de la Argentina. No le estoy hablando a los pobres. Bueno, los estandaperos naturalmente preocupados. El día que Carrió se ponga en el Teatro Plaza, Malena Pichot va a decir, doy un paso al costado. No puedo competir con esto. No hay manera. Y todavía tenemos más de Carrió. Pero antes, para que usted vea a dónde están llegando, tenemos algo de Rodríguez Larreta y de María Eugenia Vidal. Empecemos por Rodríguez Larreta. Mire esta arenga que hizo en el CCK. A ver, que levante la mano quien está para dar la pelea a fondo hasta el final. A ver, más. Más. A ver, ¿quién cree que sí se puede? A ver, más fuerte. Sí se puede, más fuerte. Más. Vamos. Se puede.
más fuerte vos. Abandonen, muchachos, abandonen. Hay competencia muy dura. Estos tipos cuando se ponen graciosos, de verdad que lo son, ¿eh? Esto es insuperable. Jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, ante esa gente que estaba un poco desmoralizada, Macri trató de levantarles el ánimo, Carrió otro tanto. Él se lanza con esta arenga, esta manera de decir, sí se puede, vamos arriba. ¿Por qué tienen que llegar a esto? Porque han hecho todo muy mal, porque nunca se ocuparon de la gente, porque siempre creyeron que lo que los medios mentían a nombre de ellos era una verdad, terminaron creyéndoselo. Tanto es así que hubo del otro lado también quienes pudieron creer. Teníamos toda la evidencia de que las cosas iban a cambiar este domingo, no obstante lo cual no nos animábamos, la inmensa mayoría, a admitir que esto era posible, porque hemos aprendido a tenerle miedo a tanto poder, a ese inmenso poder que tienen, porque sin poder, desarropados del poder que tienen, no son nada. Desnudos de poder, no significan nada ni Macri, ni Carrió, ni Rodríguez Larreta, ni tampoco María Eugenia Vidal. Mire lo que hoy trascendió de María Eugenia Vidal. Veamos este título. Indignante, Vidal utiliza el dolor de una víctima de violencia de género para un spot. Después tengo que contarle algo, porque esto no es una lectura simplemente lineal. La gobernadora macrista protagonizó un humillante spot con fines electoralistas. Vea lo que hizo en términos de violencia de género, un tema tan pero tan duro en el cual lo primero que se tiene en cuenta es preservar a la víctima. La identidad de la víctima jamás se puede exponer, es de manual, pero de la primera línea del manual de este tema. Ahora vea qué es lo que hizo. De problemas de violencia, ¿no? ¿Cómo fue eso? Hay un hombre que me acosa muy tremendo. ¿Fue tu pareja? No, jamás lo habría visto. ¿Le apareció así de repente? Sí. Y yo de ahí ya no quise salir más sola. Yo voy a, no te preocupes, pero yo voy a decir la verdad. Que yo me enteré del caso, que sé lo que está pasando y que nosotros te estamos acompañando. Para que él sepa que no está sola. Buen día, Horacio. Soy María Eugenia Vidal, la gobernadora. Sé que estás ahí porque los vecinos me dijeron que estabas, aunque no me quieras abrir. Solamente para avisarte que estuve reunida con María y con su hija Natalia, que ya sé lo que está pasando, que me contó que te denunció y que vamos a seguir acompañándola. Va a venir un fiscal a verla para que haga de nuevo una denuncia. Así que solamente para que sepas que la estamos acompañando y que la vamos a seguir acompañando para que no le pase nada. Era solamente eso. Hasta luego. Esperen porque hay una lectura allí. Ya salió. En la que decía, no desperdiciemos, hay que quitar el zócalo, la oportunidad de tener una gobernadora sin miedo. Ahora bien, hay que decir que esto, puesto por la gobernadora, por la gente que maneja su campaña, esto que tenía un tiempo, puesto ahora, o en aquel momento, o cuando fuere, es algo que da vergüenza ajena. Pero también dicen que ahora no era la intención de María Eugenia Vidal sacarla, sino que lo ha hecho la propia gente del PRO, en esa división de la que hablaba hace un ratito Iván Zagroski, el superpibe, tremenda, atroz, en la que están envueltos, por lo cual el sector del PRO que no quiera a María Eugenia Vidal hace conocer esto sin que fuera el propósito de María Eugenia Vidal para mostrar algo muy desdoroso, por cierto. La cuestión es que el capítulo de esto impresentable no termina ahí. Hay un tuit hoy, creo que de nuestra colega Mariana Moyano, a ver si lo tenemos. Violencia de género, la joven del video de Vidal estuvo en otro spot de campaña. Y lo vamos a mostrar, a ver. Es una fotografía. Es la misma muchacha, la misma mujer. Hace 4 años empezaron a hacer huevos de Pascua, souvenir y desayuno. La presentaban como una emprendedora. Ahora la fueron a buscar en el tema de la violencia de género. Y así lo presentaron. Es increíble lo que sucede.
Y mientras tanto, como la situación es insostenible para quienes así gobiernan, así piensan, así difunden y así usan a los pobres, siempre el uso de los más desvalidos, es que Carrió, tan republicana, se manda la frase del año: nos van a sacar muertos de Olivos. Como esto es increíble, vale la pena escucharlo. Nosotros no nos van a sacar de Olivos los que nos quieren mover. Nos van a sacar muertos, pero no nos van a sacar sino de pie. Ayer les contábamos a ustedes cómo es que se produjo la llegada de esta gente al gobierno. Vale la pena recordarlo. Esta es la trampa, una de las 1000 trampas que realizan entre el gobierno y los medios de comunicación diabólicos, enfermos que tiene la Argentina en el sector dominante. Una encuesta de Ipsos, decían antes de las elecciones, afirma que Macri le gana por 5 puntos a Alberto Fernández. Mire la maniobra. Al frente de Ipsos, que es un nombre muy conocido, está un señor Coan, que fue integrante del gobierno. Y allí empezaron a armar la historia. Inmediatamente vinieron mercaderes, gente de los mercados, un señor Martino, un señor Cristofani, cuyas fotografías, no sé si las tenemos y siquiera si son relevantes, porque no son muy conocidos. Normalmente operan desde atrás de los cortinados elegantes de los bancos que habitan, y desde esas penumbras miran la calle y dominan desde ese lugar las calles. Ahí están los tres. Ellos generaron en el mercado una supuesta respuesta a lo que había dicho la consultora Elipsis, y rompiendo la veda, rompiendo la democracia, llevándosela por delante, opacándola una vez más, estaban Clarín y La Nación con sus títulos a 24 horas de las elecciones. En realidad a menos, porque los diarios andan dando vueltas en los boliches, en tantos sitios, hasta altas horas de la noche, y ya seguramente muy cerca de ir a votar, la gente podía leer, no los diarios quisiera, esto es lo mismo de la afirmación de ahí están. Mire lo que decía Clarín el sábado: esto es basura periodística, esto es un ataque abierto a la democracia, cierre optimista de los mercados, bajó el riesgo país y la bolsa subió 7,8%. Y La Nación también hacía lo suyo: los mercados creen en las chances del oficialismo. Será por esto, presumo, que se permiten tanta y tanta mentira. Y de esta manera llegaron a tener el poder y se llevaron todo por delante. ¿Por qué lo hacen? Mire La Nación. Ayer hubo una audiencia pública. Rodríguez Larreta valló todo para que la audiencia pública no trascendiera. ¿Qué pasaba? Los vecinos del estadio de Atlanta piden que no se ponga en marcha ese estadio. La van a ganar porque hay mucho dinero en juego, porque La Nación tiene para ganar cientos de millones de pesos, y porque La Nación, comandada por los Aguiar y defendida por los pistoleros mediáticos que se usan por parte de los Aguiar para tener razón contra los demás, contra la presunta corrupción de otros, y nunca hablar de la de ellos, seguramente va a conseguir que 3 o 4 veces por semana tengamos actividad. 16.000 personas ahí en la calle Muñecas, en la avenida Corrientes, entrando y saliendo, llegando a las 7 de la tarde, más o menos, y yéndose para sus casas a la 1 de la mañana. Imaginen el ruido, imaginen los riesgos, imaginen el movimiento que genera para ese lugar. Es demencial que lo hagan, pero como es el diario La Nación, van a querer sacarlo a flote. Y hubo una audiencia, pero en la audiencia pusieron muchas vallas para que los vecinos poco fueran escuchados finalmente. Y el otro procedimiento es la estigmatización y la persecución. Los dueños de este canal están presos hace mucho tiempo. Es desgarrador pensarlo, aunque uno sea un trabajador del canal y no exactamente un amigo de ellos. Pero pensar en ellos y en las personas que están presas, prisioneros políticos del régimen Macri-Mañeto, es una tristeza muy grande. Y Echevarray, que está embretado en la misma causa Oil, ayer aclaró muy bien cuántos recibieron el beneficio que tuvo Oil Combustibles, la empresa de Cristóbal López y Fabián de Sousa, presos desde hace tanto tiempo. Y reveló los nombres, los tenemos, ¿verdad? Los nombres de todas las empresas y personas que recibieron el mismo tratamiento.
la constructora Benito Rollo, la animadora Mirta Legrand, la modelo Dolores Barreiro, el canal América Televisión, la empresa IEXA y ODS del primo presidencial Ángelo Calcaterra y hasta el correo argentino de la familia Macri. Esos nombres fueron parte de la lista de personas físicas y jurídicas que resultaron beneficiarias de planes particulares para refinanciar sus deudas con el fisco. Así llegamos, con estas mentiras, con esta estigmatización y persecución de todas las personas que a ellos les molestaban, a tener un Nerón que incendia su propio país como revancha porque no le dieron satisfacción a su desvelo de continuar siendo presidente de la República. Así llegamos a una líder republicana que dice que la van a sacar de la Casa de Gobierno o de Olivos si salen todos muertos. Así llegamos a la justificación, a la mentira y a la trampa que intentaron el día de las elecciones. En eso estamos dando vuelta. Por suerte, usted se demostró a sí mismo que hay mecanismos de defensa contra todo esto. El próximo paso es el mes de octubre. Seguimos con la columna Si Dios quiere. El próximo lunes le deseamos un buen fin de semana. Pero ahora está Luli.